La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Efectivamente, el Euribor ha bajado mucho este mes, al 2,9% es la media. De los 20 países del euro, 9 ya tienen una inflación por debajo del 2%, que es el umbral de estabilidad de precios que fija el Banco Central Europeo. Los tipos de interés variables se situaron en el 2,99%. Mes tras mes crece el volumen de crédito al consumo. Términos como Euribor, inflación, umbral de precios, tipos variables o crédito al consumo se cuelan a diario en las noticias que consumimos, pero ¿entendemos lo que significan y cómo determinan nuestro día a día? Si te pregunto qué es el Euribor. Más o menos creo que lo sé, más o menos, pero no sé específicamente. No, es que soy de artes. Y si te pregunto por diferencia de una hipoteca de un crédito. Ni idea porque no pago hipoteca. ¿Y interés compuesto? Ni idea. Interés compuesto, sí, digamos, cuando reinvertís algo que ya te da interés, ¿no es cierto? Es que nosotros ya no estamos en esa edad. Nosotros ya tenemos piso, ya tenemos muchas cosas. Solamente son los hijos los que ya a veces nos ayudan a ciertas cosas. La encuesta de competencias financieras del Banco de España reveló en 2022 que la mitad de los ciudadanos es incapaz de responder a preguntas básicas sobre conceptos como la inflación, el interés compuesto y la diversificación del riesgo. Y 6 de cada 10 españoles, sondeados recientemente por la Unión de Créditos Inmobiliarios, tiene dificultades para comprender la terminología y el proceso de contratación de una hipoteca. Lorena Zenlusen es responsable dentro de esa entidad financiera y aboga por mayor formación desde edades tempranas. Es importante empezar cuanto antes a formar a nuestros jóvenes en no solo temas hipotecarios, sino también en cuanto al ahorro, al manejo de documentación básica que vivirán en su vida, ¿no? Como es una nómina, una declaración de la renta. Y bueno, todo esto creo que hará camino y hará mella para que cuando lleguen a un momento trascendental, como puede ser el plantear la compra de su vivienda, pues ya tengan ese bagaje y ese backup necesario para poder afrontar esta otra decisión de un modo mucho más consciente e informado también. Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin. ¿Qué tal? Bienvenida a Código de Barras. ¿Qué tal? Patricia, es cierto que nuestro país se sitúa en la media de la OCDE en términos de educación financiera, pero a la vista de estos datos que aportábamos y de los testimonios que escuchábamos al comienzo, ¿dirías que todavía tenemos mucho camino por recorrer en esta materia? No sé si te resulta preocupante. Bueno, pues sobre todo es decepcionante, ¿no? Somos muchos los actores que participamos en el programa de educación financiera, pero todavía no es suficiente. Yo siento que por muchos esfuerzos que hagamos, si no introducimos la educación financiera en los colegios, y ya no solo en los institutos, yo bajo a los colegios, no lo vamos a conseguir. Y no se trata de poner una asignatura que se llame educación financiera, sino integrarla en los programas de educación, que creo que debería ser obligatorio. Es la única manera de progresar en este sentido. Un cambio radical para que cada generación que vaya saliendo tenga unos conocimientos más sólidos y pueda gestionar mejor su día a día. Cuando hablas de introducir la educación financiera en el currículo escolar, ¿a qué te refieres? Ponnos un ejemplo del tipo de conocimientos que se deberían impartir desde edades tempranas a los estudiantes. Bueno, pues desde conocimientos matemáticos, la propia asignatura de matemáticas para saber calcular el interés simple, el interés compuesto y cosas por el estilo, a introducirlo en cuestiones, por ejemplo, en la historia. Tú puedes introducir crisis financieras, conceptos como la inflación, que era una de las preguntas que el año pasado y durante este año más ha entendido la gente porque no le ha quedado más narices que averiguarlo. Cuestiones como estas y luego también cuestiones prácticas. Hacer entender qué significa endeudarte, qué significa tomar prestado y qué consecuencias tiene para las personas. Esto en la historia del mundo hay múltiples ejemplos. Cuestiones como comprarte una casa, como hacer un presupuesto. Yo creo que poco a poco, de manera
progresiva en los currículos se pueden ir introduciendo ejemplos que los niños y luego jóvenes entiendan que sirven para la vida cotidiana y no solamente para un currículum escolar. Escuchábamos a un joven hace unos minutos decir: yo es que soy de artes y no entiendo de estos asuntos, y a una señora que decía: yo es que ya soy muy mayor para estar en estos temas. Claro, no hay una edad para la educación financiera, a todos nos afecta, jóvenes y mayores. A todos nos afecta. Yo estoy convencida que esta señora mayor seguro que ha gestionado su casa, que ha hecho sus presupuestos, aunque los tenga en la cabeza y aunque sea con la cuenta la vieja, lo ha hecho y lo podría haber hecho todavía mejor si hubiese tenido más herramientas. Y ser de letras, eso es una excusa barata. Tú llevas dinero en el bolsillo. Claro. Tú gastas todos los días. Deberías saber qué significa esto. Y además, otra cosa muy importante, los derechos que como consumidores tenemos. Mucha gente, cuando yo les explico, tú puedes poner una reclamación porque tienes derecho a esto o aquello, se sorprende, no lo saben. O otra de las cuestiones que tiene que ver con educación financiera, los seguros. Tan importantes cuando te sacas el carné, bien que te explican que necesitas un seguro obligatorio y las consecuencias que tiene. Pues cuando te compras una casa, también deberías tener un seguro para tu casa, para cubrir determinadas incidencias. Y luego la jubilación, ahorrar, saber programar una retirada después de la vida activa. Esa es otra de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país. Vemos como en otros países, estoy pensando en Holanda y en algunos países nórdicos, mucha gente tiene unos ahorros y una retirada de la vida activa muchísimo más eficiente que la que tenemos nosotros. Y eso, sin ninguna duda, se debe a conocimiento de la propia población que se va transmitiendo tanto internamente en las familias como en los colegios, en los currículos educativos. La falta de educación financiera en España explica, en parte, el hecho de que hayamos tenido tantos escándalos financieros recientes. Hablo, por ejemplo, el engaño con las preferentes, las hipotecas suelo, y esperemos que no suceda nada con las criptomonedas. En parte sí, pero no podemos cargar toda esa responsabilidad, porque eso sería tanto como venir a decir que si las entidades financieras se van a aprovechar de nuestra ignorancia. Y yo creo que esto es una conclusión muy dura que deberíamos evitar. Yo creo que la industria de inversión, bancaria, aseguradoras, debe actuar de manera profesional con independencia de si uno tiene o no los conocimientos, y creo que en la crisis financiera no lo hicieron. Te invierto entonces la pregunta. ¿Con mayor educación financiera se hubieran evitado escándalos o se podrían evitar engaños en el futuro? Entiendo que si hubiésemos tenido más educación financiera no se hubiesen atrevido a colocarnos este tipo de productos de una manera masiva y sin límites. Eso sí que podría haber sucedido. Yo fundo la asociación porque a mí me colocaron un swap, que es un instrumento complejo, es un derivado financiero asociado a mi hipoteca que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba. Realmente la capacidad de hacer las preguntas se tiene cuando conoces el producto. Entonces yo no pude hacer las preguntas correctas porque yo no entendía el producto y lo que entendí fue lo que se me explicó. Ahí hubo un abuso real de mi ignorancia, sin ninguna duda. Y para quienes no están a tiempo de tener esa educación financiera en la escuela, ¿dónde pueden recurrir para tenerla? Es decir, ¿hay centros que permitan al ciudadano común y de una forma medianamente sencilla educarse financieramente? Hay centros y hay asociaciones como la nuestra que estamos todos los meses, hacemos 1 o 2 webinars que se conectan online y que los tienen también colgados en nuestra página web, donde vamos introduciendo píldoras, ¿no?, sobre los seguros, sobre cómo contratar una hipoteca, los derechos que tienes cuando contratas, cuando alquilas un piso, los derechos que tienes, por ejemplo, en comisiones bancarias, que es uno de los vídeos que más se ha visto que tenemos colgados. Cosas pequeñas, de a poquito, para poder entender cómo funciona el sistema financiero y, sobre todo, cuáles son nuestros derechos. Nosotros no nos vamos a lo macro, no nos vamos a cuestiones complicadas, sino a cuestiones muy sencillas. ¿Qué comisiones tengo que pagar? ¿Qué me pueden exigir? ¿Y qué puedo negarme, ¿no? Pues Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, como siempre, muchísimas gracias por haberte pasado por Código de Barras.
Gracias a vosotros, un abrazo. Pues precisamente esa apuesta por la educación financiera es en la que se hace hincapié este lunes, porque el 59% de los españoles, 6 de cada 10, reconoce tener conocimientos financieros básicos, un porcentaje que se eleva al 70% de las personas jubiladas en nuestro país. Cadena SER. La radio.